Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a tomar una lectura en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 33 y el versículo 26 y 27. Y vamos a leer hasta el 29, dice la palabra del Señor así. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Bien, hermanos, entonces vamos a mirar un poco lo que está sucediendo en el panorama mundial. Hemos visto cómo el mundo se encuentra en una ebullición terrible. Las cosas, las malas noticias y las circunstancias malas se están aumentando en el mundo. El hambre está creciendo, las plagas, las desigualdades, los conflictos, la amargura, la soledad, los problemas de salud de la población. Todas esas cosas están siendo trastocadas y sin solución, sin remedio. No hay manera de remediar o de detener el poder corrosivo que está carcomiendo por todas partes. No hay manera de detener una carrera vertiginosa hacia un caos que será un caos universal. No hay manera de cambiar el rumbo de los acontecimientos. La Biblia dice que los problemas o las cosas que están profetizadas se van a cumplir, se tienen que cumplir. Así que nosotros sabemos que lo que está sucediendo en el mundo y en nuestros pueblos, en nuestro país, responde a unas profecías, a unos programas divinos que están metódicamente establecidos para los últimos tiempos, y que todas esas cosas que están profetizadas se tienen que cumplir. Pero no todos son malas noticias. Aquí hay una muy buena noticia, donde dice que Dios cabalga sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza. Lo que quiere decir es que Dios todavía sigue siendo Dios y sigue desde el cielo vigilante. Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que serán rectos para con Él. O sea, Dios no se ha ido. Dios no se ha desentendido
de las cosas que suceden en este mundo, en este planeta. Dios sigue escuchando el clamor del desvalido, del pobre, del necesitado. La Escritura dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, Él está en el cielo todavía y dice que cabalga sobre los cielos, o sea, que se pasea de un extremo al otro, mirando los acontecimientos, el proceder de los hombres, mirando, calculando cada detalle de lo que sucede en este mundo. Además dice que le dice al pueblo de Israel, y seguramente le dice a la iglesia, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Esos brazos que hicieron milagros, que multiplicaron los peces y el pan. Esos brazos que sanaron a los enfermos, que curaron la lepra, que hicieron tantos beneficios a una población desvalida, necesitada y enferma. Dice que esos brazos todavía no se han ido. Esos brazos, para fortuna nuestra, siguen dándonos consolación y abrigo. Acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Y luego, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hay demasiadas turbulencias en este mundo y parece como si los malos se multiplicaran por cientos y por miles, y como si este mundo estuviera en la capacidad de devorar al justo, de aniquilar toda virtud y toda justicia. Pero en verdad no es así. Lo que dice la Escritura es que los enemigos del bien, los enemigos de Dios, de la paz, de la justicia, de la reconciliación, todos ellos serán humillados. Y luego dice, al hablar del justo, y tú hollarás sobre sus alturas. Yo quisiera hablar algunas cosas sobre lo que es la iglesia, el papel de la iglesia en este mundo. El Señor Jesús, cuando concibió la idea de crear la figura de la iglesia, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, seguramente no estaba pensando que la roca era un hombre, era una persona. La roca es Dios, Dios mismo. La Sagrada Escritura, al hablar de eso o de la roca,
Dice la Sagrada Escritura, Él es la roca, o sea, Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, definitivamente, esa roca sobre la cual el Señor Jesús fundó la iglesia es el mismo Dios. Dios es esa roca. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Dios blindó a la iglesia con un poder que la cubre y que la ha preservado a lo largo de estos siglos. No hubiera sido de otra manera que la iglesia hubiera podido sobrevivir 20 siglos en medio de un mundo malo, agitado y perverso, que odia a la iglesia y que odia al cristianismo, y que ese pueblo es un pueblo desarmado, es un pueblo sin armas, y que no practica la guerra, sino que predica el amor y enarbola siempre la bandera de la paz y de la armonía y de la reconciliación. ¿Cómo pudiera ser que un pueblo desarmado y en esas condiciones que hemos mencionado pueda sobrevivir en un mundo monstruoso y terrible que odia a Dios, que odia a la iglesia, que no quiere la virtud ni el bien? Porque Dios blindó a la iglesia, el Señor blindó a la iglesia. Es como si la hubiera acorazado con una fuerza y un poder indestructible, imposible de ser penetrado por las fuerzas del mal. El apóstol San Pablo, al hablar de la iglesia, dice unas palabras muy consoladoras, muy bonitas. Dice que la iglesia es la casa de Dios, la casa del Dios viviente, y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dos figuras muy importantes para analizarlas. Columna, cuando se mira desde el punto de vista tal vez de la ingeniería, de la construcción de edificios, de estructuras, de puentes, de edificios. Entonces, una columna es una fuerza, una fortaleza que sostiene a ese edificio para que no se caiga, porque está fundado sobre columnas y sobre bases, sobre unas fortalezas muy poderosas que sostienen al edificio, a la estructura erguida, incólume, de una manera que no se caiga, que no se desplome, porque hay unas columnas, porque hay unas bases, un cimiento, unas fortalezas, porque las fortalezas de ese edificio están sembradas sobre una roca que es eterna, que es invencible, una roca que es indestructible, porque es Dios mismo.
Entonces dice que es columna, que la iglesia es columna y además es baluarte de la verdad. Cuando hablamos de las antiguas guerras, entonces las ciudades construían alrededor de sí unos poderosos muros para protegerse de invasiones, de enemigos foráneos, de ladrones, y construían unas enormes fortalezas muy sólidas. Y dice la Sagrada Escritura que la iglesia es eso, una fortaleza, es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia ha sostenido una doctrina a lo largo de los siglos, unos mandamientos, unos criterios que son de Dios, y los ha sostenido, los ha preconizado, los ha predicado, los ha creído y los conserva después de tantos siglos, porque hay unas fortalezas que son imposibles de derribar o de destruir. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Hay algo que amenaza de una manera terrible a este mundo. Y la Biblia lo llama, dice que ya está en acción. San Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice que hay un poder maligno. Ese poder que tiene atrapado al mundo en el pecado, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que el maligno o el diablo dice que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ese poder que tiene atrapado el mundo en el error, en la muerte, en el pecado, y el mundo no puede salir de allí, no puede liberarse de esos tentáculos que lo atan, lo aprisionan. El mundo está cautivo, prisionero, en las garras de un demonio, de un espíritu malo, y el mundo no puede escapar. No puede escapar de allí. Entonces, lo que San Pablo está diciendo es que el misterio de la iniquidad, misterio porque viene de una manera camuflada y desconocida, difícil para el hombre entenderlo. De pronto las familias sufren, las personas individualmente sufren, las naciones, los gobiernos sufren, porque quieren llevarle paz a sus pueblos y a sus gobernados, y ven que la paz cada día se esfuma y se escapa. Quieren hacer un buen gobierno, pero ven que cada día las cosas se salen de todo control y comienza a imperar el caos y la anarquía por todas partes.
Y las personas preguntan, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Bueno, es un misterio. Solo lo pueden entender cuando la persona se atreva con fe y amor a buscar en las páginas de la Biblia las causas, las malignas causas que tienen a este mundo al borde del abismo. Solo el Espíritu Santo, solo la palabra de Dios pueden darle al hombre la revelación, la verdadera luz, la verdadera claridad y a iluminarle el camino que debe seguir cada persona. Jesucristo dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y también dijo, el que anda en tinieblas tropieza y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces dice la Sagrada Escritura que a ese poder corruptor llamado apostasía, dice que ya está en acción. O sea, el mundo ya está sintiendo el efecto destructor y esa fuerza de descomposición maligna que viene empujada desde el infierno mismo. Y dice que ya está en acción, pero que hay algo que lo detiene. Bueno, si ustedes quieren saber o se interesan por saber, ese algo es el Evangelio. Ese algo es el Espíritu Santo, que está en la iglesia todavía actuando a través de predicadores, a través de pastores, a través de hombres y mujeres, personas de todas las edades, que oran a Dios, que elevan cánticos a Dios, que buscan la voluntad de Dios en las páginas de la Biblia y que suspiran cada día por llenarse de la unción del Espíritu Santo. Pero dice que este pueblo, o sea, la iglesia de Dios, un día va a ser levantada. El Espíritu Santo levantará la iglesia, se llevará la iglesia de este mundo. Y entonces, en ese momento, el mundo queda como una ciudad rodeada por un poderoso ejército, pero esa ciudad no tiene muros, no tiene defensas, porque las defensas, o sea, los muros han sido derribados y ya la ciudad quedó a merced del enemigo y seguro cayó bajo sus garras y bajo sus sangrientas ambiciones. Ese es el mundo. Hoy en día la iglesia todavía ora. La iglesia todavía predica el Evangelio, predica la sana doctrina. La iglesia todavía está inmersa entre las multitudes, entre los miles y millones que pueblan este planeta. La iglesia todavía está presente, dice la Biblia, entre tribus, entre naciones, entre pueblos, entre lenguas, idiomas, colores. Allí está la iglesia presente, enarbolando la bandera de la cruz, la bandera de la redención,
Todavía está la iglesia predicando que Jesús salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo redime y que el Evangelio todavía es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, hasta que Él a su vez sea quitado. Cuando el Espíritu Santo haya levantado la iglesia, el mundo quedará totalmente a merced del enemigo. Y dice la Biblia, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso se predica el Evangelio, para que los hombres crean en Dios, para que los hombres se conviertan a Dios, para que los hombres se salven, naciendo de nuevo, siendo regenerados, convertidos, y llegando a formar parte de la familia de Dios. Pero dice la Biblia que si desaprovecharon el momento de la gracia, cuando la gracia los llamaba, cuando la gracia les sonreía, cuando la gracia de Dios quería acogerlos en los brazos eternos de la redención, y ellos la despreciaron, entonces dice la Biblia que les es enviado un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido oyente, le estamos diciendo que los brazos eternos están abiertos esta noche, de par en par. Las manos de Jesús están extendidas hacia ti para bendecirte, para acogerte, para salvarte, para redimirte, para hacerte bien, para coronarte, como dice la Escritura, de favores y de misericordias. Dios te está ofreciendo una magnífica oportunidad y usted no debe perderla. La Escritura dice que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Y además dice que es necesario a usted, hermano, que escucha y que tal vez anda despistado, entretenido en otras cosas y ha venido descuidando su salvación. La Biblia está diciendo esta noche, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y termina la Escritura diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Señor te bendiga, te deseo una feliz noche.